Seguimos platicando sobre este nuevo acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá sobre el comercio en Norteamérica. Y para eso me da muchísimo gusto saludar al doctor Jesús Seade, jefe del equipo negociador del presidente electo Andrés Manuel López Obrador a lo largo de este Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Doctor, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación. Buen día. Encantado de estar contigo, Pedro. Buenos días. Pues después de un año, un mes y 14 días de que iniciaron las negociaciones, por fin se llegó a un acuerdo. Fueron duros días de trabajo, usted lo sabrá muy bien, lo vivió muy de cerca durante estos últimos meses. Así es, fue un proceso muy duro, entre otras cosas porque hubo un cambio total, una evolución muy fuerte en la posición de Estados Unidos. Antes de que se iniciara, o sea, un día antes del proceso que dijiste, entonces yo todavía hablaba de salirse del acuerdo, de que se retire esto, y en los meses tempranos de la negociación todo era acerca de manejo de mercados laborales, fijación de salarios, y bueno, estamos llegando a un acuerdo muy satisfactorio, una clara mejora sobre el acuerdo anterior, basado en los principios de libre comercio y búsqueda de la eficiencia entre los países y no otras cosas. Estamos contentos. Era muy importante que Canadá se sumara a este pacto. Si bien ya desde el 27 de agosto se tenía el acuerdo entre Estados Unidos y México, faltaba Canadá, pero Canadá se tomó su tiempo, utilizó este factor de la temporalidad a su favor y fue muy dura la negociación, no se dio el equipo de Justin Trudeau. Fue durísima la negociación. Para todos nosotros en México era importante tener a Canadá, todos lo dijimos, y en particular, debo decir, para el presidente López Obrador, para el equipo del presidente electo López Obrador, siempre enfatizamos que era importantísimo, muy deseable tener a Canadá. Por razones de eficiencia, porque se ha entremezclado, integrado mucho la cadena productiva de los tres países gracias al TLC-1, y de pronto crear espacios legales separados para los tres países hubiera sido muy negativo para las industrias de los tres países. Pero además, en particular para nosotros, hay una afinidad clara en cuanto a la agenda social, la prioridad que se está en Canadá y con el gobierno del presidente López Obrador. Entonces nosotros queríamos tener a Canadá y estamos muy contentos de que estén con nosotros. Y es que los números de las exportaciones y las importaciones, hablando en millones de dólares, son muy grandes. Tan solo de este enero a junio del presente año fueron 6.738.7 millones de dólares los que se estuvieron exportando en este primer semestre, 5.325.7 millones de dólares en importaciones, algo que sin duda debería prevalecer y se buscaba a toda costa. Entonces, un gran acuerdo. ¿Cuál fue el punto más crítico que en su rol de jefe negociador tuvo que enfrentar a lo largo de este proceso? Bueno, fueron dos cosas principalmente. La más importante, por supuesto, era el mandato que yo recibí del presidente electo, era cuidar que quedara en forma plenamente satisfactoria el sector energético, porque teníamos un poco la sensación de que queríamos algo un poco diferente, y apoyar en lo que pudiera apoyar. Ese fue mi mandato. Entonces, el sector energético se reformuló a fondo los términos de la negociación, dejando claramente al centro la soberanía de los países, la soberanía en nuestro caso de México, sobre el sector, sobre los recursos y sobre nuestra legislación también. Eso fue algo fundamental que se aclaró y se mejoró a través de nuestra participación. Y por otra parte tenía el mandato, como decía, de ayudarnos donde se pudiera, y hubo tres cuestiones clave que estaban atoradas, que no estaban saliendo, nos acercábamos al final, y estaba el capítulo 20, solución de controversias, que no se había tenido ningún progreso al respecto, y el de Sunset, la muerte súbita también, en el cual tuvimos oportunidad de hacer una contribución central.
Entonces estamos muy contentos, la negociación fue muy extensa, la llevó a cabo principalmente 30 capítulos el secretario Guajardo, con la participación también cercana del secretario Videgaray, pero tuvimos nosotros también nuestra oportunidad de hacer contribuciones importantes y trabajar muy de cerca con ellos. Entonces es un ejercicio muy bueno de colaboración entre el gobierno saliente y el entrante en materia comercial. Quienes dicen que en este nuevo tratado el más beneficiado fue Estados Unidos. Muchos señalan que el acuerdo que se tuvo entre México y Estados Unidos fue más un pacto por tener algo que por no tener nada, pero que Estados Unidos se llevó la gran tajada a lo largo de este proceso y que jugó las cartas a su favor. ¿Considera que Estados Unidos tenga mayor beneficio en este acuerdo trilateral? Estados Unidos tiene beneficio fuerte, beneficio económico y político, pero nosotros también. Yo no estoy de acuerdo con eso, no es un juego de suma cero. Por ejemplo, un beneficio para Estados Unidos es que están muy preocupados de cuestiones laborales, ¿no? Que no quieren que haya ventajas que ganan otros países a través de la explotación del trabajo, etcétera, ¿no? Pero nosotros, la agenda social y laboral del gobierno entrante, de López Obrador, es totalmente centrada como un punto fundamental en la mejora de las condiciones laborales y las condiciones sindicales. Entonces, la agenda en ese capítulo laboral fue dictada fundamentalmente por México. Refleja lo que México quería hacer en consulta con el presidente López Obrador, es decir, el México nuevo, el gobierno que entra. Pero son cosas que a Estados Unidos le dan también satisfacción en cuanto a su agenda política. En el tema automotriz, por ejemplo, se eleva el contenido que debe tener la región, se eleva lo que debe haber dentro de Estados Unidos con una cierta participación de sueldos altos en la producción, pero eso aumentará sin duda la inversión y la actividad que se hace dentro de Norteamérica. Pero no veo yo por dónde puede hacer que disminuya la participación de México. Va a aumentar la de Norteamérica, va a mejorar por Estados Unidos, pero va a mejorar para México, porque sube el contenido regional de 62,5% a 75%, y la economía más competitiva de México, de Norteamérica, es México. Y si jugamos estas cartas bien, tenemos todas las de ganar, comercialmente y en términos de inversión. Doctor Jesús Seade, le agradezco mucho que haya tomado el tiempo para platicar con nosotros. Le agradecemos también su participación a lo largo de este proceso. Sin duda fue crucial el que usted y su equipo de trabajo en representación del presidente electo intervinieran en esto para dar estabilidad y certidumbre de que lo pactado se fuera a respetar en el próximo gobierno. Así que gracias. Con mucho gusto, estamos en contacto. Buen día. Gracias.